¿Quién podría notar la diferencia de todas formas? Aquí nadie lo conocía. Podía llamarse como quisiera. Bueno, ya lo tengo. ¿Algo más, chico? El anciano solo quería despedirlo. Cualquier cosa que pidiera, él estaría de acuerdo. Excepto el dinero. ¿Y dónde puedo vender la mercancía del mercado negro? Preguntó Reiji en voz baja, procurando que nadie lo oyera. ¿Mercado negro? Hay una puerta oculta tras la barra que lleva al mercado clandestino. Puedo llevarte allí, respondió el anciano. En el fondo, pensó. Lo sabía. Alguien tan despiadado debía tener las manos manchadas de sangre. Así que para eso servía la identificación. El verdadero objetivo era deshacerse de los bienes ilegales. Y donde hay bienes ilegales, hay cadáveres. ¿Quién sabe a cuántas personas habrá matado este tipo? Ahora el anciano comprendió realmente que el aire frío y peligroso que llevaba Reiji no era un adorno. Era la marca de alguien que había quitado vidas. Viejo, ¿ves? No fue tan difícil. No hacía falta que lo hicieras tan desagradable, dijo Reiji, aliviado de que el mercado negro fuera accesible desde allí. Finalmente soltó el cuello del abrigo del anciano e incluso lo ayudó a enderezárselo. El anciano quedó sorprendido por la repentina cortesía. Ahora que había confirmado la ubicación, la misión de Reiji estaba prácticamente completa. Había sido un proceso difícil, pero el resultado fue el que deseaba. Si el anciano hubiera cooperado desde el principio y no hubiera intentado estafarlo, la situación no habría empeorado. Los negocios deben basarse en la confianza. Tienes razón, joven. La cooperación beneficia a todos. ¿Quieres ir ya o esperar hasta mañana? La sonrisa lasciva había desaparecido del rostro del anciano, reemplazada por un encanto amigable. Ahora parecía un abuelo inofensivo del barrio, que solo decía cosas bonitas, haciendo todo lo posible por complacer a Reiji, aterrorizado por el chico que aún pudiera arruinarlo todo. Claro que nos vamos. Reiji soltó el collar y guardó las Pokéballs de Electrode guiarados en su mochila. Pero no soltó el detonador. Había que seguir el acto hasta el final. No era momento de relajarse. El anciano no perdió ni un segundo. Salió de detrás de la barra y abrió la marcha. Solo quería sacar a ese lunático de su taberna lo antes posible. Espera, lo detuvo Reiji, sosteniendo el detonador mientras se giraba hacia la multitud borracha, aquellos que se habían burlado y reído de él antes. Era un tipo vengativo. Frente al grupo de hombres musculosos y sin camisa, preguntó. Entonces, ¿quién se rió más fuerte hace un momento? ¿Qué pasa? Pueden reírse pero no admitirlo. Supongo que ni siquiera son hombres, solo gusanos sin carácter. Sin que nadie se adelantara, Reiji les devolvió las burlas. Al mismo tiempo, agarró una Pokéball de su cinturón y liberó a Poliwhirl. Cuidado con lo que dices, gamberro. ¿Tienes agallas? ¿Qué te parece una batalla? Un hombre musculoso dio un paso al frente, con las venas abultadas en la frente. Un hombre a sus pies. A juzgar por su expresión, el tipo estaba claramente furioso. Las venas de su frente palpitaban como si estuvieran a punto de estallar. Cuando él avanzó, la multitud instintivamente retrocedió. Todos sabían que no se podía meter con ese chico. Por eso, incluso cuando se burlaban de él, nadie se atrevía a actuar. Incluso el capitán se había rendido ante él. ¿Qué posibilidades tenían? Solo estaban allí para beber. Conocían sus límites. Este tipo era arrogante por algo. Si hasta el capitán se echaba atrás, no tenía sentido dar un paso al frente. Si lo hacían y se derrumbaban bajo la presión, solo se convertirían en el blanco de las bromas. Las personas inteligentes no actúan precipitadamente. Observan, esperan y atacan en el momento adecuado. Poliwhirl, acaba con ese Mankey, ordenó Reiji. Si este tipo quería ser el ejemplo a seguir, que así fuera. Yobo. Poliwhirl lo estaba esperando. Bajó su postura, dobló las piernas y se lanzó hacia adelante como una bala. Antes de que Mankey o su entrenador pudieran reaccionar, un puñetazo blanco brillante impactó a Mankey, enviándolo a él y a su entrenador a volar a través de la pared del bar hasta el callejón exterior. ¿Eso es todo? Reiji salió del bar y le plantó el pie en el pecho. Su voz desdeñosa resonó en sus oídos. Igual que este tipo se burló de él antes, ahora le tocaba a él. ¿Y este cobarde se atrevió a intervenir? ¿Acaso no conocía el significado de la palabra muerte? Spinarak, regístralo. Reiji vio que el hombre había dejado de resistirse y le ordenó al Spinarak que lo cacheara. Encontraron dinero y algunas Pokéballs. Poco dinero. Apenas 20.000 Pokémon. Unas cuantas bolas vacías. El Mankey era su único Pokémon.
Spinarak, regresa. Poliwhirl, vámonos. Reiji recuperó al inconsciente Mankey, convocó a Spinarak y a Poliwhirl y se preparó para volver a entrar en la taberna y seguir al anciano al mercado negro. El hombre intentó decir algo, pero solo pudo respirar entrecortadamente. Era evidente que tenía los pulmones dañados. Le costaba respirar. Sin tratamiento, podría morir allí mismo. Le escupió a Reiji, desesperado por detenerlo. No podía dejar que Reiji le quitara su Mankey. No podía hablar, pero el escupitajo hizo que Reiji se detuviera. Ese solo sonido fue suficiente para encender su furia. Reiji se giró y miró al hombre como si fuera un perro callejero. No había planeado matar a nadie, pero, no me gusta esa mirada en tus ojos. Spinarak, ciégalo. Jito, se preparó Spinarak, listo para saltar sobre el hombre y sacarle los ojos. Pero justo antes de que pudiera moverse, alguien se interpuso frente a Reiji, bloqueando su camino. Joven, no vayas tan lejos, era el anciano. Había intervenido, pues no quería un asesinato fuera de su bar, sobre todo porque este bruto tenía un hermano que era un entrenador veterano. Al ver la intervención del anciano, Reiji no insistió. Simplemente dijo: anciano. 100.000 Pokémonedas. La vida de ese perro no vale gran cosa. Está bien, asintió el anciano sin dudarlo. Su respuesta inmediata sorprendió a Reiji. Al percibir el cambio de expresión de Reiji, el anciano le hizo señas a una de las taberneras para que trajera el dinero. Luego explicó: esto empezó por mi culpa. Terminemos con esto aquí. G. Dicho así, ya no es tan sencillo, sonrió Reiji con frialdad. No era tonto. El anciano tenía sus razones para salvar a ese bruto. Debía de tener algún valor. ¿Por qué pagaría 100.000 $, para salvar semejante basura? Primero, la situación empezó con él. Si el bruto moría, el anciano compartiría la culpa y el odio. En segundo lugar, estaba cambiando la narrativa. Si el bruto vivía, podría contar su versión de los hechos. El anciano podría desentenderse y dejar que Reiji cargara con la culpa. En tercer lugar, salvó una vida y se ganó un favor, del bruto y de su familia. 4. ¿Qué quieres exactamente entonces? Dilo. Con eso, el anciano de repente pareció 10 años mayor. Estaba decidido a salvarlo y ya había ordenado un tratamiento básico. Con que no muriera, era suficiente. En cuanto a Reiji, si se podía resolver con dinero, no había necesidad de pelear. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de si puedo confiar en ti, respondió Reiji. Lo sabía perfectamente. A menos que estuviera dispuesto a volarlo todo por los aires, el bruto no moriría hoy. Matar al hombre de todos modos significaría romper el trato que acaba de hacer con el anciano y convertir una asociación frágil en una hostilidad abierta. No te preocupes. Sígueme. El anciano se adelantó. Comprendía las preocupaciones de Reiji. Mientras guardara silencio, se ahorraría una fortuna. ¿Por qué no? Reiji siguió unos pasos y luego fue detenido por la chica de la taberna. Señor, su dinero, balbuceó, aterrorizada cuando Reiji la miró. Retrocedió varios pasos, con las piernas temblorosas. Reiji suspiró y dio 2 pasos atrás para agarrar los 100.000 $, luego le refunfuñó al anciano. Tu bastón apesta. Ni siquiera puedes mantenerte derecho. Bueno, depende de a quién se enfrenten. Incluso a mí me engañaste. ¿Cómo pudo una niña pequeña mantenerse firme? Rió el anciano con amargura. Finalmente se dio cuenta. Este chico lo había estado engañando desde el principio, y funcionó. Realmente había envejecido. Había perdido su ventaja. En su juventud, lo habría apostado todo, sin miedo. Ahora, demasiados apegos. Demasiados miedos. Envidiaba a los jóvenes y su imprudencia. Si lo sabes, ¿por qué sigues guiándome a algún sitio? ¿Te espera una emboscada? Reiji se detuvo de repente. Miró con recelo al anciano, visiblemente incómodo. Vamos, chico. ¿Crees que volvería a arriesgar mi vida después de haberte dado 100.000? ¿Qué podría ganar ahora? ¿Quién sabe? Los viejos son astutos. Nunca se es demasiado precavido. Reiji retrocedió unos pasos. A pesar de tener a Poliwhirl y Spinarak con él, seguía sin sentirse seguro. El anciano notó su vacilación y le contó todo. Está bien, chico. Seré sincero. Tú asumes la culpa, y te juro que tu identificación falsa quedará oculta. Probablemente sea falsa de todas formas, G. Claro que fui yo. Cualquier venganza que venga, la tomaré. No te preocupes, dijo Reiji con una risa fría. Nunca confiaba en nadie, solo en sus Pokémon.
¿Quién sabía qué clase de trampa había preparado este tipo? Bien. Eso era todo lo que necesitaba oír, respondió el anciano, y luego abrió un pasaje oculto que conducía al mercado negro y desapareció dentro. Reiji no lo siguió de inmediato. Se quedó en la entrada y observó un rato hasta que la voz del anciano resonó desde abajo. Chico, baja. No hay ninguna emboscada ahí. Spinarak, ve a comprobarlo, ordenó Reiji, aún sin ganas de ir él mismo. Jito, Jito. Spinarak saltó de su hombro y corrió por el túnel tenuemente iluminado. Un par de minutos después, regresó y saltó nuevamente sobre el hombro de Reiji, sacudiendo su cabeza. No era una emboscada, al menos no para Spinarak. Reiji no dijo nada. Al final, tuvo que irse. Llamó a Poliwhirl. Tú tomas la iniciativa. Si se mueven, ataca primero. No hay necesidad de esperar órdenes. Yobo. Poliwhirl entró de inmediato al túnel. Se habría ofrecido incluso si Reiji no se lo hubiera pedido. Quería ayudar. Reiji no era tan fuerte como él. Tenía que protegerlo. Todos descendieron al túnel. No tengo idea de cuánto tiempo caminaron. Finalmente, apareció un rayo de luz y entraron en una plaza subterránea brillantemente iluminada, tan brillante como la luz del día. Lo que les dio la bienvenida fue una enorme arena de batalla subterránea. A diferencia de las arenas Pokémon estándar, esta era una plataforma cuadrada, como un ring de lucha. Reiji se sintió atraído por la magnitud, el calor y el rugido ensordecedor de la multitud. Solo miró un instante antes de ver al viejo flacucho que esperaba junto a la barandilla. No era una emboscada. Chico, esto es el mercado negro. Sigue las señales para la salida. Ser precavido no está mal. Puede salvarte la vida. Mañana a la misma hora. Nos vemos en el lugar de siempre. Dicho esto, el anciano se dio la vuelta y se fue por donde había venido. En realidad, solo quería que ese lunático se fuera. Pero la paranoia de Reiji no era broma. Incluso había esperado que el niño retrocediera, pero aún así bajó, solo usó a Poliwhirl para explorar el camino. El anciano también tenía un Poliwhirl, pero nunca encontró una buena piedra de agua, por lo que no había evolucionado. Se preguntó si el Poliwhirl de este niño podría evolucionar aquí abajo. El que Reiji crió estaba bien entrenado, más fuerte y corpulento que el suyo. ¿Ese tipo de poder explosivo? Nunca lo había visto. No tenía ni idea de cómo lo había logrado. Tal vez podría comprar ese método de entrenamiento para su nieto. De vuelta en el bar, el anciano cerró la puerta oculta del mercado. En realidad, esta no era la única entrada. Todos los Midnight Lounge tenían una. Múltiples salidas. Múltiples entradas. La suya no era especial. Fin del capítulo. El anciano regresó a la taberna. Todos los clientes se habían marchado, dejando solo a unas cuantas camareras limpiando el lugar. Estaban reubicando las mesas y sillas que habían sido tiradas, preparándose para la siguiente ola de clientes. Pero el anciano hizo un gesto con la mano. Cerramos temprano esta noche. En cuanto termines de limpiar, ficha tu salida y vete a casa. Al oír que podían irse temprano y aún así recibir el pago, las chicas aplaudieron con alegría. Aún así, algunos miraron detrás del anciano y, al no ver la figura de Reiji, dejaron escapar un suspiro de alivio. Uno de ellos preguntó con curiosidad. Capitán, ¿se ha ido ese tipo aterrador? Se fue. Ya bajó, respondió el anciano con un largo suspiro, dejándose caer en un taburete de madera junto a la barra. Capitán, mejor no vuelva a intentar estafar a la gente de esa manera, suplicó una de las chicas. Hoy nos asustaste mucho. Sí, creo que es hora de dedicarnos a vender alcohol. Casi perdemos la taberna esta noche, dijo el anciano. Incluso ahora, seguía sin estar seguro de si la bomba de Reiji había sido real o no, porque ese chico era demasiado cauteloso. Él nunca admitió el engaño y mantuvo el detonador en su mano todo el tiempo, sin aflojar nunca su agarre. No importaba lo que dijera Reiji, el anciano no podía darse el lujo de confiar en su palabra. Al final, no pudo distinguir qué era real y qué no, así que lo trató como si lo fuera. ¿Necesita algo más, capitán? Preguntó una de las chicas. Habían terminado de limpiar y estaban listas para irse a casa, pero querían saber si había alguna instrucción final. Cuando los clientes vengan mañana y pregunten por esta noche, simplemente díganles que el tipo tiene sangre en las manos. Adviértanles que no se metan con él. Eso es todo. Que escuchen o no, es cosa suya. Los despidió con un gesto, pero ya le daba vueltas la cabeza. Necesitaba pensar en cómo lidiar con el otro hermano, el que aún no había aparecido. De repente, pensó en el hombre herido. Bien, ¿cómo está ese tipo?
Lo llevaron al hospital, respondió una chica. El médico dijo que no es nada grave, pero que necesitará descansar mucho para recuperarse. G. Se lo merece. Siempre acumulando dinero solo por ser su hermano, ya le tocaba una buena paliza, se burló el anciano. En realidad no había querido ayudar al chico. Solo era para evitar más problemas. Tal como Reiji supuso. El anciano solo ayudó a minimizar las complicaciones y a ganarse el favor de su hermano mayor, quien seguro que vendría mañana. Quizá por fin podría pagar la cuenta. ¿Y esa pared? El anciano miró el agujero que se había abierto en la sólida pared de ladrillo. Ese poliwhirl sí que pegaba fuerte. Había pensado en que los dos hermanos pagaran los daños, pero ahora creía que tendría suerte si conseguía pagar los 10.000 que debía y la cuenta de las bebidas. Arreglar la pared podría salir de su propio bolsillo. Reiji había logrado intimidarlo, pero el otro hermano... Ese tipo no sería tan difícil de tratar. Era un entrenador experimentado, sí, pero ambos hermanos eran clientes habituales. Los conocía al dedillo. Lidiar con ellos sería fácil. Reiji, sin embargo, era un completo loco. Un impredecible que no conocía ni le importaban las reglas. La amenaza en sus palabras nunca fue sutil. El tipo fue lo suficientemente imprudente como para destruir el lugar, y ese poliwhirl suyo había aniquilado tanto a Mankey como al matón con un solo golpe. Es difícil entender a alguien así. ¿Era solo un Pokémon fuerte o los 6 miembros de su equipo eran monstruos? Cuando no sabías qué cartas tenía alguien, o te mantenías alejado o lo eliminabas de un solo golpe. El anciano había optado por la cooperación. Como mínimo, quería descubrir cómo Reiji había criado a ese poliwhirl para poder legarle el legado a su nieto. Algún día, cuando él ya no estuviera, su nieto tendría que ser lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de la taberna. Murmurando para sí mismo, miró a las dos chicas que se preparaban para irse. Ustedes dos, quédense. Busquen a alguien que arregle la pared. Yo pagaré la cuenta cuando regrese. Dicho esto, se puso el sombrero, agarró una pokebola y salió por la puerta. Tenía que actuar rápido. Reiji esperaría esa tarjeta de identificación para mañana. Y si no lo conseguía, ese chico podría llegar a derribar toda la taberna. Reiji no siguió al anciano. Se apoyó en la barandilla, observando una batalla en la arena. Dos Pokémon de tipo lucha se enfrentaban. Machoke. 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 Hitmonlee. 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 La multitud rugió de emoción, gritando los nombres de los dos luchadores. Machoke y Hitmonlee. En cuanto a altura y peso, Machoke tenía la ventaja. Pesaba 70 kilogramos, en comparación con los 50 de Hitmonlee. Una sólida ventaja de 20 kilos. ¿Y en cuanto a su fuerza? Reiji no lo sabía con certeza. Sus puñetazos y patadas estaban igualados. Golpe a golpe, fue una contienda reñida. Necesitaría ver sus Pokéballs y paneles de habilidades para evaluar realmente sus niveles. Eso, por supuesto, no iba a suceder. Pero después de observar un rato, se dio cuenta de algunas cosas. Los dos tipos lucha solo usaban puñetazos, patadas y movimientos estándar de tipo lucha. Nada como lanzallamas o excavar. Tenía sentido. Era un combate de lucha. Solo se permitían movimientos físicos y de lucha. Aún así, Machoke había usado algunas técnicas de puñetazo elemental, como el puño trueno y el puño hielo. Esas también parecían ser válidas. Al final, el partido llegó a su clímax. El ganador de este combate es, gritó emocionado el locutor bigotudo en la plataforma al micrófono, prácticamente escupiéndolo con fervor. Es Machoke. Son 12 victorias consecutivas para Machoke. Un aplauso para Machoke. 12 victorias seguidas. La multitud estalló en cólera cuando Machoke se irguió en el ring, absorbiendo los vítores y aplausos. El perdedor se escabulló en silencio. Nadie lo recordaría. La gente solo recordaba al ganador. El primer lugar. El más deslumbrante en el escenario. Incluso desde lejos, Reiji sentía que le hervía la sangre. Quería animar también. Pero se contuvo. No se dejó llevar por el momento. Porque un día, él y Poliwhirl se pararían allí, en ese mismo escenario, o en uno aún más grande, y se ganarían el rugido de la multitud. Esos vítores fueron para el ganador. Machoke y su entrenador eran ahora las estrellas del espectáculo. Pero no eran arrogantes. Incluso después de 12 victorias consecutivas, no mostraban rastro de arrogancia, solo determinación. Reiji pensó que probablemente por eso Machoke había ganado. Una voluntad fuerte y una mente serena eran la base de la victoria.
Sabían cómo utilizar sus fortalezas para apuntar a las debilidades de su oponente y aprovechar la ventaja. Machoke selló la victoria con puño trueno y puño hielo, dejando a Hitmonlee con problemas de estado. Hitmonlee no pudo contraatacar con su habitual patada llameante. Dependía completamente de sus piernas. Al final, el entrenador de Machoke le hizo esquivar las patadas de Hitmonlee, y eso selló el trato. Después del combate, Reiji llamó a Poliwhirl un par de veces, pero no recibió respuesta. Poliwhirl seguía mirando el anillo, con los ojos brillantes de envidia, fijos en Machoke, que estaba de pie orgullosamente en el centro. Quería estar ahí arriba. Con Reiji. Escuchando el rugido de la multitud. Poliwhirl, ¿viste eso, verdad? Reiji se agachó y le acarició suavemente la cabeza, uniéndose a él para observar el escenario. ¿Yobo? Poliwhirl apartó la mirada del ring, confundido. ¿Estaban a punto de entrar también? Para eso vinimos al mundo humano, dijo Reiji. ¿Tú también quieres esa gloria? Yobo. Poliwhirl asintió con firmeza. Deseaba eso más que nada. Quería estar en el escenario con Reiji. Entonces, trabajemos duro juntos. Algún día, estaremos ahí arriba. En un escenario más grande. Con todos aclamando nuestros nombres. Yobo. Yobo. Poliwhirl apretó su puño blanco, con fuego en los ojos. Juró en silencio. Estaría junto a Reiji, bajo los focos, disfrutando del rugido del mundo. Muy bien, hora de irnos, dijo Reiji. No tenía ni idea de que el corazón de Poliwhirl acababa de cambiar. Ya no solo lo protegía, sino que ahora luchaba por la gloria compartida y vítores atronadores. Reiji deambulaba por el complejo de combate subterráneo. Este lugar tenía capacidad para decenas de miles de personas, y había 4 arenas similares. Juntos formaron un mundo subterráneo. Más allá de las arenas se encontraba el mercado. Repleto de tiendas y puestos, vendía todo lo relacionado con Pokémon. Estaba lleno de gente como Reiji. Rostros enmascarados, antecedentes sospechosos y todos traficando con artículos legales e ilegales por igual. Aquí se vendían abiertamente muchos Pokémon prohibidos por la liga. Incluso había tiendas llenas de Pokémon vivos. Si estuviera relacionado con Pokémon o entrenadores lo podrías encontrar aquí. Pero era una mezcla caótica. Había muchos entrenadores fuertes. Luchar estaba estrictamente prohibido, sin excepciones. Reiji tenía que mantenerse alerta. Hasta ahora, solo había observado desde la barrera. No había comprado ni vendido nada. Todavía no. Planeaba observar durante unos días primero para hacerse una idea de los precios del mercado antes de deshacerse de los Pokémon que les había quitado a los cazadores furtivos. Desde los más comunes hasta los más raros, casi todos los Pokémon capturables estaban en oferta. Incluso vio a los principiantes de tipo agua etiquetados como acciones valiosas, a partir de decenas de millones. Además de Pokémon, había todo tipo de artículos de entrenador. Aerosoles curativos, antídotos, curas para quemaduras y curas para parálisis. También había un montón de equipo barato, peor que el Magneto o el Mystic Battle que tenía. Incluso las piedras de evolución de baja pureza, algunas con solo un 20.130% de pureza, eran ridículamente caras. Las piedras de agua, las piedras de trueno y las piedras de hoja fueron las más vendidas y tenían los precios más disparatados. También había comidas y bebidas Pokémon para los jóvenes Pokémon. Para sorpresa de Reiji, los Pokéblocks ya estaban en el mercado. Se quedó un rato en un puesto de comida, pero no vio a nadie comprando Pokébloques. Como mucho, un puñado a la vez. Estaba claro que eran demasiado caros para un uso generalizado. Mucho más caros que la comida normal. Además de equipo y comida, el mercado vendía conocimiento. Libros sobre cría, entrenamiento, movimientos y tácticas de combate. Sobre todo, material de baja calidad, como el que les había arrebatado a los cazadores furtivos. Los verdaderos secretos. Nadie los vendería jamás. Era herencia familiar. Aún así, en el mercado negro había de todo. Desde productos estándar de la liga hasta productos completamente ilegales. Tenía de todo, excepto las cosas verdaderamente raras. No hay bebés legendarios. No hay pseudo legendarios. No hay ala plateada. Si sacara el ala plateada aquí, lo acosarían y lo destrozarían en segundos. No era broma. Un objeto que podía invocar a Lugia. Su valor era inconmensurable. Tras terminar su recorrido por el mercado negro y presenciar otra batalla, Reiji miró su reloj. Pasadas las 11 p.m., hora de regresar. Nadie lo había notado. Era solo otro rostro enmascarado en un mar de tráfico.
Poliwhirl y Spinarak no eran muy llamativos. Las piedras de agua eran demasiado caras. La mayoría de los entrenadores evitaban invertir en Poliwhirl por eso. Aquí, Poliwhirl se consideraba mediocre. Silk, Krabby y otros Pokémon de tipo agua eran más populares, aunque su evolución era confusa. Reiji eligió una salida al azar. Se detuvo en el pasillo, comprobando que nadie lo seguía, y luego subió. Al final del túnel había una puerta de hierro. Al detectar que alguien se acercaba, se abría automáticamente. Una puerta con sensor. Salió a un callejón. La puerta se cerró tras él, fundiéndose con la pared con su camuflaje gris parduzco. Sin demora, Reiji liberó a Pelipper, llamó a Poliwhirl y se elevó a los cielos. La exploración del mercado negro esa noche realmente le había abierto los ojos. Era un mundo diferente debajo de la superficie. Allí podía encontrar todo lo que necesitaba. Pero no tenía prisa. Aún necesitaba una identificación válida. Quería comparar precios entre la ciudad y el metro. Necesitaba saber qué estaba prohibido y qué no. Solo entonces podría decidir, comprar en el mercado negro o en la propia ciudad de Kinou. Fin del capítulo. El tercer día en la isla Kinou. Lluvia ligera. Esta mañana, al igual que la llovizna, muchas personas no estaban de muy buen humor. Eso incluía a Reiji. La llovizna le impedía ir a ningún lado hoy y solo podía tumbarse dentro de la tienda, viendo a Poliwhirl y a los demás chapotear en el bosque. El anciano del bar tampoco se sentía muy bien. La pared destrozada por fin había sido reparada, pero ahora, su bar había recibido a un invitado inesperado. Sabía que este día llegaría. Cosas como esta eran inevitables. Aún así, el nuevo visitante era más fácil de manejar que Reiji. Un hombre musculoso, que se parecía en un 70.180% al de la noche anterior, se sentó en la barra, atrayendo la atención de muchos bebedores madrugadores. El murmullo se calmó notablemente. Todos sabían lo que pasó anoche. El hermano menor del hombre musculoso había provocado a un entrenador despiadado, y tanto él como su Pokémon resultaron gravemente heridos de un solo golpe. Incluso se llevaron al Pokémon. Si el anciano no hubiera intervenido, el hermano habría muerto. Viejo, aquí tienes 200.000, dijo el hombre musculoso mientras dejaba un fajo de Pokémonedas sobre el mostrador. Quiero toda su información. Paga a la cuenta primero. Esta es la cuenta que acumuló tu hermano, respondió el anciano sin responder la pregunta. Siguió limpiando vasos y sacó una factura detallada de debajo del mostrador. Enumeraba todas las bebidas caras que había pedido el hermano menor. El hombre miró la lista y se quedó mirando el total. 300.000 Pokédólares. No podía creerlo. Abrió los ojos de par en par. ¿Acaso su hermano era un pozo sin fondo? ¿Cómo había podido beber tanto? Aún así, creerlo ya no importaba. Si quería información sobre el tipo que hirió a su hermano y le quitó su Pokémon, tendría que pagar. Intentando hacer una treta como Reiji, amenazando al anciano para que diera la información. No lo hagas reír. No todos eran tan imprudentes. Echó un vistazo al Poliwhirl detrás del mostrador. Muchos clientes indisciplinados habían sido expulsados por ese Poliwhirl, y también por sus Pokémon. Claramente, era un compañero fuerte. Y el anciano no tenía solo uno. Incluso si se defendía, lo máximo que podía esperar era un empate. Y como le pasó a Reiji, todos en el bar se unirían en su contra. Por respeto al viejo, los bebedores fácilmente tomarían partido. Esta gente era inútil sola, pero atacar en grupo a alguien. Esa era su especialidad. Y no llevaba explosivos. No pensaba morir allí. Tenía demasiado por lo que vivir. Clubes de lujo, mujeres hermosas. No iba a desperdiciar su vida. Aún no había disfrutado lo suficiente. Así que no discutió. Sacó otros 300.000 Pokémon y los lanzó. Pero él no lo soltó. Su mirada penetrante se fijó en el anciano. Quiero toda su información. Hasta el último detalle. Claro. El anciano se guardó primero los 200.000 y luego el resto cuando el hombre lo soltó. Solo entonces empezó a describir a Reiji de la noche anterior. Estatura entre 170 y 180 centímetros. Tipo de cuerpo desconocido. Estaba envuelto en negro de pies a cabeza, con la cara cubierta. No se podía ver su aspecto. Vino a buscar una identificación falsa. Nombre. Miara Reiji. Edad. 15 años. Probablemente un nombre falso. Ya sabes cómo es esto. Nadie usa su nombre real para estas cosas. Si quieres encontrarlo, ese alias es tu única pista. Un consejo. Este chico tiene las manos manchadas de sangre. Más de una.
A menos que estés listo para morir, no andes hurgando en el avispero. Gracias, capitán. Agradezco que hayas salvado a mi hermano. Yo me encargo de aquí, dijo. Luego dio media vuelta y se fue, rumbo al hospital para ver cómo estaba su hermano. El anciano lo vio irse. Se metió los 500.000 Pokémon en el bolsillo, tarareando de satisfacción. Los 100.000 que pagó para salvar una vida. Recuperados. Reparaciones de la pared. Cubierto. Otros 100.000. Puro beneficio. Por supuesto, había inflado un poco la cuenta del bar del hermano. Había añadido 100.000 más como compensación por las mesas y sillas rotas. Así que, en realidad, el tipo no pagaba por nada. Ese era el precio de la información. ¿Pero realmente el anciano renunció a algo útil? No, la verdad. Una altura vaga, un traje completamente negro, de venta en el mercado negro, que describía a la mitad de la multitud. La mayoría de los entrenadores salvajes del inframundo se cubrían el rostro. De cada 100 personas, 50 vestían de negro y 90 llevaban máscaras. ¿Cómo demonios iba a encontrar a Reiji? ¿El nombre y la edad? Claramente falsos. Aunque Reiji usara esa identificación, ¿quién dijo que volvería a aparecer? El anciano tampoco mencionó nunca a los Pokémon de Reiji. Poliwhirl y Spinarak. Anoche hubo muchos testigos. Aunque el viejo se quedara callado, podría preguntar. Y no te molestes en preguntar cuándo podría volver Reiji por la identificación. ¿De qué serviría? Acampar aquí 24/7 por si acaso. Por favor. Nadie es tan estúpido. A menos que el viejo cooperara, era inútil. E incluso si lo hiciera, ¿qué clase de idiota tendría que ser Reiji para caer directamente en una trampa? Sí, Reiji no era tan estúpido. Si Reiji apareciera abiertamente, simplemente recuperaría el Mankey. Pero si Reiji apareciera con cautela, se llevaría todo. No era difícil medir la fuerza de alguien según su forma de presentarse. Basta con mirar al anciano. Si no puedes vencerlo cara a cara, andar a escondidas no sirve de nada. Eso le diría todo lo que necesitaba sobre el tipo que golpeó a su hermano. El ataque de anoche no había proporcionado suficiente información. Pero si un solo golpe bastaba para herir gravemente a un entrenador y a su Pokémon, bueno, su Primeape también podía hacerlo. Cualquier entrenador veterano podía apalear a un novato de un solo golpe. Esa era la diferencia entre novatos y entrenadores experimentados. Su hermano pequeño. Sin duda, un novato. Ese Mankey estaba a punto de evolucionar. Solo entonces habría alcanzado apenas el umbral de veterano. Incluso había preparado un Machop como el segundo Pokémon de su hermano. Quería sorprenderlo. Ahora todo se había desmoronado. Al salir, el bar volvió a bullir. Los bebedores, como era de esperar, cotillaban sobre los dos hermanos. Si me preguntas, esos dos simplemente se metieron con la persona equivocada. Estuve allí anoche. Si el capitán no hubiera intervenido, ese chico estaría muerto. ¿Para qué molestarse en detenerlo? Deberíamos haber dejado que esos dos se destrozaran, como perros peleándose por un hueso. SHHH, baja la voz. ¿Quieres otra paliza? ¿Quieres que te roben tus cosas otra vez? Oye, el verdadero espectáculo apenas comienza. Esperemos y veamos. Sería mejor que eliminaran a ambos hermanos, ambos. ¿No le tienes miedo a ese tipo? ¿Para qué? No nos metimos con él. Simplemente no provoquen a la gente así. Esos hermanos intimidaron a todos aquí. Su reputación es un desastre. Cierto. Siempre estaban gastando dinero. Ni siquiera el viejo se atrevió a decir nada. Puede que sea un veterinario, pero veamos si realmente puede vengarse. Deja de preocuparte. El hermano mayor solo es un matón con título. Ese tipo de anoche, un completo maníaco. Su sola presencia me dejó sin fuerzas y TCH, te tomaste 2 tragos de más, admítelo. Ja. De ninguna manera. Matón contra loco. El loco gana seguro. Entonces, ¿qué somos? Estamos, bebiendo, maldita sea. Ni siquiera pude terminar la conversación. Si ni siquiera los matones pueden ganar, ¿qué eran? ¿Inferiores a eso? Al menos los hermanos pertenecían a alguna pandilla. Los demás eran unos don nadie salvajes. Y, mientras tanto, Reiji todavía estaba holgazaneando en su tienda, completamente inconsciente de lo que había sucedido en el bar. El anciano lo había vendido por dinero, limpiamente y sin dudarlo. Pero aunque Reiji lo supiera, no le importaría. De todas formas, nunca confió en ese viejo.
A juzgar por la fuerza de ese hombre musculoso, sus patrocinadores tampoco valían mucho. Cualquiera dispuesto a ayudarlo probablemente no era tan fuerte. Y cualquiera lo suficientemente fuerte nos molestaría. Si el hermano mayor tuviera poder y dinero, no andaría rondando por los bares, provocando peleas y siendo inútil. Estaba en clubes con modelos, presumiendo. No molestando a las camareras. Y si intentara ascender socialmente a través del mercado negro, no perdería el tiempo en bares. Estaría en los gimnasios. A menos que naciera noble, con sirvientes que lo ayudaran a fortalecerse simplemente comiendo y jugando, eso no iba a suceder. ¿Quién no querría esa vida? Beber, divertirse y fortalecerse. Reigi, ojalá fuera así. Habría dejado de pelear hace siglos. Pero no. Para hacerse más fuerte, había que esforzarse. Sufrir. Luchar. Y Reigi odiaba esas tonterías. No quería ser un trabajador a destajo. Quería relajarse, pescar y no hacer nada. Estatus, dinero, poder, Pokémon fuertes, todas esas tonterías que la gente perseguía eran solo subproductos de intentar permanecer inmóvil. Afuera llovía igual. Cuando paraba, se movía. Hoy no llegó a su tren Pokémon. Solo Poliwhirl estaba trotando bajo la lluvia. Krabby estaba levantando las garras. Poliwhirl seguía recuperándose. Nada de entrenamiento intenso por ahora. Lo mismo para Riorn. Reigi les había usado sprays curativos a ambos en los últimos 2 días, pero hoy no, ya que llovía. Riorn finalmente pudo estirar las piernas, pero Pelipper lo seguía de cerca, sin dejar que se alejara demasiado. Se preparó el almuerzo en la tienda. Todos comieron algo sencillo y echaron una siesta. Riorn, Magikarp y Wisiwasi regresaron a sus Pokéballs. Quedaron 6 Pokémon afuera. Poliwhirl, Butterfree, Pelipper, Krabby, Slowpoke y Spinarak. Reigi abrazó a Slowpoke y durmió una siesta. Cualquier Pokémon que quisiera resguardarse de la lluvia también podía descansar en la tienda. Con la ligera lluvia como ruido de fondo, Reigi durmió profundamente y no se despertó hasta la noche. La cena fue apresurada, y para entonces, el cielo ya estaba oscuro. Hora de ir al puerto para la cita. Por fin la lluvia paró. Había lloviznado todo el día y, aparte de dormir, no había hecho nada. Ojalá hubiera un gran centro de entrenamiento techado. En cuanto tuviera dinero, alquilaría uno en la ciudad para entrenar a prueba de lluvia. Recogió su tienda empapada y su estera, se echó la mochila al hombro y dejó a Spinarak descansar sobre su hombro. Luego montó a Pelipper y voló hacia el punto de encuentro que mencionó el anciano. Bajo la farola del puerto. No sabía si el anciano había tendido una trampa. Tendría que explorar desde arriba. Si el anciano confesara lo sucedido y no hubiera habido ninguna emboscada, Reigi simplemente haría que un Pokémon recuperara la identificación. Fin del capítulo. En el puerto, Reigi montó a Pelipper y describió un circuito alrededor del lugar de pesca nocturna habitual del anciano, aprovechando el último rayo de luz para explorar la zona. Al no encontrar nada sospechoso, hizo que Pelipper aterrizara en el tejado de un edificio cerca de la farola, uno de los más altos de la zona, elegido precisamente para evitar ser detectado fácilmente. Apostó a Pelipper y a Butterfree para vigilar el cielo por si acaso se producía una emboscada aérea. Una vez que la oscuridad cayó por completo, la ropa negra que vestía se convirtió en un camuflaje perfecto. Ningún transeúnte que pase por debajo podría imaginarse que hay una figura observando silenciosamente desde arriba. Pero esperó mucho tiempo y el anciano nunca apareció. Solo un grupo de niños tirando piedras cerca del puerto. Quizás había llegado demasiado temprano. Esperó hasta que la noche se hizo más profunda e incluso los niños se fueron, pero el anciano seguía sin llegar. Reigi empezó a sospechar que le habían vuelto a engañar y estaba a punto de ir directamente al bar cuando oyó el ruido de los mismos chicos de antes. Habían vuelto, jugando y corriendo por el puerto. Parecían estar jugando al escondite, moviéndose rápidamente. Al oír sus pasos, Reigi levantó sus binoculares y miró hacia abajo. Era el mismo grupo. Perdió el interés rápidamente y dirigió los binoculares hacia otras farolas cerca del mar, por si el anciano se había equivocado de farola y esperaba en otro puesto. Miró casualmente y vio a un niño merodeando bajo una farola. Al ver que era solo un niño otra vez, estaba a punto de seguir adelante. Pero algo lo hizo retroceder con los binoculares. El niño le resultaba familiar. Reigi lo había visto hacía un par de noches durante una batalla descuidada contra ese entrenador regordete, el mismo niño cuya pistola de agua Pokémon era tan débil. Un chico flacucho. Al lado del niño estaba sentado un Poliwhirl, que perezosamente lanzaba piedras al mar junto a él.
¿Por qué estaba este tipo aquí? Si conocía al regordete entrenador lo suficiente como para luchar contra él, probablemente eran amigos. Dado lo amateur que eran sus estilos de combate, ningún entrenador decente se molestaría jamás en enfrentarse a ellos. Y ellos tampoco desafiarían a entrenadores fuertes. Recibir un golpe de un entrenador profesional arruinaría su confianza. Igual que en su vida pasada. Si te aplastan demasiadas veces en una partida, pierdes las ganas de seguir jugando. Para niños como ellos, la emoción de una pelea con un amigo era la esencia de las batallas Pokémon. Así imaginaban que debía ser la experiencia. No subir al escenario y que te aplasten. Eso no es divertido. Solo te lleva a la decepción y te hace renunciar al Pokémon que amas. Reiji observó al niño durante más de media hora. Parecía querer irse varias veces, solo para detenerse y regresar a la farola, pateando las piedras a su alrededor con frustración. Ese comportamiento hizo que Reiji pensara en tratos turbios de su vida pasada. La gente mala a menudo utilizaba niños para pasar mensajes o entregar bienes. El anciano que regentaba el bar del mercado negro era sin duda un viejo zorro en ese mundo. ¿Y este intercambio? Obviamente, un trato bajo la mesa. Enviar a un chico en lugar de venir él mismo tenía sentido. Reiji tenía su propia forma de confirmarlo. Dejó los binoculares y gritó. Pelipper, ve a revisar a ese niño. Mira si hay gente desconocida escondida a menos de 300 metros. Pelipper se paró en la barandilla del tejado, miró hacia el niño que Reiji señaló, asintió y se fue. Dio vueltas alrededor del chico y voló hacia el puerto. Al no encontrar señales de emboscada cerca, regresó a la azotea. Peli. Gritó Pelipper al aterrizar en la barandilla. No se encontraron personas sospechosas. La mayoría de los presentes eran transeúntes que se marcharon rápidamente. ¿Nadie? Reiji volvió a levantar los binoculares. El chico flacucho seguía bajo la lámpara, claramente a punto de estallar. Como no había ninguna emboscada, Reiji decidió probar las cosas directamente, pero tendría que actuar rápidamente antes de que el chico se cansara y se fuera. Pelipper, bájame, dijo Reiji, subiéndose a su lomo. Spinarak se aferró a su hombro. Butterfree rondaba cerca. También sostenía las Pokéballs de Poliwhirl y Krabby. Con estos 5 Pokémon, tenía confianza en poder afrontar la mayoría de las sorpresas. Según lo que había escuchado en el mercado negro, tener 3 Pokémon evolucionados en la etapa 2 calificaba a alguien como entrenador élite. Reiji ya había alcanzado ese nivel. Era un auténtico entrenador de élite imparable. Sin embargo, para recibir oficialmente una insignia de entrenador élite, necesitaría certificarse en un centro Pokémon. Por encima de élite estaba la insignia de entrenador veterano, que tenía un requisito de edad. 22 años o más y al menos un Pokémon de etapa 3 completamente evolucionado. Los entrenadores veteranos fuertes estaban a la par de los líderes de gimnasio. La certificación de líder de gimnasio requería la aprobación de la liga y otorgaba el derecho a abrir un gimnasio. Pero todo eso quedó para después. La prioridad de Reiji ahora era resolver su problema de identidad. Sin identificación, era como una rata en la calle. Incapaz de caminar abiertamente durante el día, solo moviéndose en las sombras durante la noche. Cuando aterrizó detrás del niño, el niño lo notó instantáneamente. En cuanto vio a Reiji, un extraño enmascarado y vestido de negro, no apartó la mirada. ¿Quién sabía qué estaría pensando? Solo cuando Reiji aterrizó y lo miró a los ojos, el chico se dio cuenta de que algo andaba mal. No era un transeúnte. Era alguien que venía directo hacia él. Una misteriosa figura vestida de negro. Había rumores circulando por la ciudad los últimos días. Un hombre enmascarado atacando a los entrenadores novatos. ¿Podría ser él? El Poliwhirl del chico avanzó de inmediato, colocándose protectoramente entre su entrenador y Reiji. No iba a permitir que nadie lastimara a su compañero. Al ver el Poliwhirl, Reiji recordó el suyo. Liberó su propio Poliwhirl de su Pokéball. ¿Poli? El Poliwhirl de Reiji parpadeó, sorprendido de ver a otro Poliwhirl mirándolo fijamente. Gritó. ¿Poli? ¿De qué tienes miedo? Poli. El humano detrás de ti, respondió el Poliwhirl del chico, todavía en guardia. Poli. Ese es mi entrenador. Es un buen humano, dijo el Poliwhirl de Reiji, intentando tranquilizar a su contraparte. Poli, tu entrenador da miedo, dijo el otro, claramente inquieto por la sombra encapuchada de Reiji. El Poliwhirl de Reiji estaba a punto de explicar más, pero Reiji lo interrumpió. Basta. Hablamos luego, dijo, interrumpiéndolo. Luego miró al chico bajo la lámpara y preguntó.
¿Quién te dijo que esperaras aquí? No sé de qué hablas. Dime quién eres primero, replicó el chico. Al principio, el aura de Reiji lo había intimidado. Vestido de negro, enmascarado, claramente un tipo malo. Soy Umiera Reiji. Captó el destello en los ojos del chico. Eso lo confirmó. Era el mensajero del anciano. Nadie más te mencionó ese nombre, ¿verdad? Entonces, ¿puedo quedarme con la mercancía ahora? ¿Eres Umiera Reiji? Preguntó el niño, atreviéndose por fin a examinarlo. El tipo parecía completamente envuelto en negro. ¿Por qué le había dicho el abuelo que fuera educado con él? No parecía gran cosa. Aunque, ese traje era bastante chulo. Quizás cuando tuviera dinero, se compraría uno. ¿Dónde están las cosas? Preguntó Reiji con calma. La grosería del chico no lo enojó. Simplemente suspiró. Los chicos de hoy en día sí que tienen agallas. Mirar fijamente a desconocidos así puede meterlos en serios problemas. Una mirada equivocada y podrías salir lastimado. Allá, en la farola. Adiós. El chico se fue rápidamente, con las manos en la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el Poliwhirl de Reiji. Más que en el propio Reiji, la atención del chico estaba fijada en el musculoso Poliwhirl. Como entrenador de Poliwhirl, se sentía naturalmente atraído por otros de su misma especie. Realmente quería preguntar: ¿cómo se volvió tan fuerte? ¿Te gusta Poliwhirl? Preguntó Reiji mientras se acercaba a la farola y recogía una bolsa de plástico negra atada a ella. Se dio cuenta de que el niño seguía mirando a su Pokémon. Esa pregunta abrió las puertas del niño. ¿Puedo tocar tu Poliwhirl? Claro, dijo Reiji. No tenía prisa por revisar el contenido de la bolsa. Tenía curiosidad por saber qué buscaba el chico. ¡Guau! El músculo de este Poliwhirl es tan sólido. Tan fuerte. El chico extendió la mano con entusiasmo y palpó su brazo, abriendo mucho los ojos. Y es más alto y corpulento que el mío. Mucho más desarrollado. ¿Cómo lo criaste así? Inspeccionó el Poliwhirl de cerca, con los ojos brillantes. Ojalá su Poliwhirl fuera así. Reiji, al oír todo esto, finalmente también lo notó. Su Poliwhirl realmente era un tamaño mucho más grande. Si el niño no lo hubiera señalado, podría haber asumido que el otro Poliwhirl simplemente estaba subdesarrollado. Quizás se debía a la vida en la isla. Cuando tenía tiempo, medía la altura y el peso. Lo siento, si es un secreto, no tienes que decirlo, dijo el chico torpemente al ver que Reiji permanecía en silencio. Aliméntalo más, respondió Reiji. Honestamente, no sabía qué hacía que su Poliwhirl fuera tan fuerte. Comieron lo mismo durante su supervivencia en la isla. Poliwhirl simplemente entrenó un poco más. Si eso contaba como razón, no era nada del otro mundo. En cuanto a comer Pokémon, sí, pasó. El mercado negro estaba lleno de gente que comía especies prohibidas por la liga. Si la liga lo aprobaba, la gente los comía abiertamente. Si no, los comían a escondidas. Así de simple. Había lagunas por todas partes pero no le incumbía. No tenía ni el poder ni la voluntad de cambiarlo. Ni siquiera podía cambiarse a sí mismo. Vivía como una rata, con miedo de caminar a la luz del día. Mejor arreglarse primero. ¿Más? ¿Solo darle más de comer? Jadeó el niño. ¿De verdad era tan fácil? Le dio de comer a su Poliwhirl bastante, y no se le puso tan grande. ¿Poli? ¿En serio? Preguntó el Poliwhirl del niño, curioso por su contraparte más fuerte. Al oír que comer más podría funcionar, pidió confirmación. Poli, probablemente. Yo tampoco lo sé, dijo el Poliwhirl de Reiji rascándose la cabeza. También estaba confundido. Había asumido que el otro simplemente estaba desnutrido. Poliwhirl, vámonos, gritó Reiji al ver al chico allí de pie, aturdido. Quizás pensó que Reiji mentía y no quiso seguir hablando. Abrió la bolsa de plástico. Era hora de comprobar lo que había entregado el anciano. En cuanto Reiji se fue, el niño se recuperó. Casi lo persiguió para preguntarle más, pero se detuvo y murmuró: TCH, ¿no me quieres contar? Bien. Aliméntalo más. ¿Qué tengo, 3 años? Al menos inventa una excusa mejor si vas a mentirle a un niño. Reiji, ya desaparecido, no oyó las quejas del chico. Sacó lo que había dentro de la bolsa. Una tarjeta de identificación sin foto y una nota doblada. La identificación era del mismo tamaño que una de su vida pasada. En el anverso: nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación personal. En la parte posterior: un gran símbolo de Pokéball rojo y blanco, como los que hay en los edificios del centro Pokémon, claramente un emblema de la liga.
También se numeraron la fecha y el lugar de emisión. Tras leerla, Reiji desdobló la nota. Decía: chico, tendrás que imprimir la foto tú mismo. He marcado la dirección. Costo de impresión: 1000. Ese número, 1000, le recordó algo a Reiji. Ah. Olvidé pagar la identificación falsa. No es que pensara que era gratis. Todas las rutas para entrar al mercado negro pasaban por el bar del anciano. Reiji solo conocía esa entrada, así que podría pagar la próxima vez que lo visitara. Él continuó leyendo. Después de imprimir la foto, ve al centro Pokémon para comprobar la identidad. Si el sistema de la liga no la detecta, no tendrás que pagar. La identificación indica la dirección de un orfanato, en el extremo noroeste del pueblo. Si tienes tiempo, visítalo. Haz que el director recuerde tu cara, para que puedas pasar por un niño que creció allí. Reiji dobló la nota y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Si solo fuera una identificación falsa, no habría necesidad de tantos detalles. No sabía por qué el anciano se había tomado tantas molestias, pero si quería que esta falsificación pasara por real, visitar el orfanato era imprescindible. Dependía de si necesitaba confirmar su identidad. Si quería que la identificación fuera oficial, la visita al orfanato era esencial. Siguiente paso. Dirígete a la tienda de fotografía que aparece en la nota e imprime una foto de tu rostro adecuada para colocar en la identificación. Sin ella, esta tarjeta siempre sería falsa. Una vez impresa la foto, probaba la identificación en un centro Pokémon para ver si estaba en el sistema de liga. Si no, y no pagaría. Reiji tardó más de una hora en encontrar la dirección escrita en el trozo de papel. Una vez más, era un callejón sin alumbrado público, oscuro y húmedo, con bolsas de basura apiladas por todas partes y alguna que otra sombra pasando. Esas sombras probablemente eran Pokémon escondidos en la ciudad. Algunos eran salvajes, otros abandonados por los entrenadores. Tras cruzar un charco hacia el callejón, Reiji se acercó a una puerta de madera iluminada por una tenue luz naranja. Esa era la dirección escrita en la nota. Toc, toc, toc. Tras confirmar que estaba en el lugar correcto, Reiji levantó la mano y tocó. Tardó medio minuto en responder alguien dentro. ¿Quién es? Me envía el anciano del bar, respondió Reiji con franqueza. De lo contrario, la persona de adentro podría no querer verlo. Charla, la puerta se abrió. Un anciano desaliñado con gafas redondas se asomó. Miró a Reiji y luego a ambos lados del callejón. Solo después de confirmar que no había nadie más, dijo: pase. Reiji no dijo nada y lo siguió adentro. Solo Spinarak lo acompañaba ahora. Ahora que estaba en la ciudad, ya había llamado a Poliwhirl, Butterfree y Pelipper. Una vez dentro, el anciano cerró la puerta de madera y siguió caminando sin mirar atrás, preguntando: ¿para qué te envió aquí ese viejo chiflado? Una foto para la identificación, respondió Reiji con rapidez y sinceridad, siguiéndolo mientras observaba la habitación desordenada. Con la tenue luz amarilla, no pudo distinguir mucho. A un lado de la habitación había estanterías, un escritorio, sillas y una cama. Había libros y borradores esparcidos por todas partes. En el suelo, el escritorio y la cama, todos cubiertos con dibujos extraños que Reiji no podía entender. El otro lado contenía varios equipos eléctricos. Solo reconoció la impresora. El resto le resultaba desconocido, probablemente herramientas para fabricar identificaciones falsas. Introduce tu identificación en la ranura negra de la máquina. Siéntate en ese taburete. Al llegar a este lado de la habitación, el anciano finalmente dio instrucciones. Reiji lo siguió de inmediato, colocó la identificación y se sentó. Entonces el anciano se alejó. Reiji parpadeó. El tipo acaba de irse. ¿Quién iba a operar la máquina? Quítate la capucha y baja la venda. Meowth, enciende la luz y la máquina. Miau tilde miau tilde. De entre las sombras, un Meowth de pelaje cremoso salió corriendo, pulsó un interruptor y una luz blanca se encendió sobre Reiji. Instintivamente, levantó la mano para bloquear el brillo. La voz del anciano resonó de nuevo. Quítate la capucha. Bájate el vendaje. Rehacer la impresión cuesta otros 1000. Reiji se giró hacia la voz y vio al anciano garabateando en un papel, sin siquiera mirarlo. Reiji rápidamente se quitó la capucha, se bajó la venda, enderezó la postura y miró a la cámara. El Meowth pulsó otro interruptor. La máquina cobró vida con un zumbido de unos 30 segundos antes de quedarse en silencio. Entonces la luz se apagó y Meowth desapareció en la oscuridad. Reiji se levantó la venda y se puso la capucha. La voz del anciano siguió. Toma tu identificación. El dinero está en la mesa. Puedes retirarte.
Reiji sacó la tarjeta de la máquina. Su identificación ahora tenía una foto suya recién impresa. La guardó en su abrigo, sacó un billete de 1000 Pokémon, lo dejó sobre la mesa y salió de casa. Estallido, tan pronto como salió, la puerta de madera se cerró de golpe detrás de él, claramente cerrada por Smeout. Durante toda la sesión de fotos, el anciano no levantó la vista de su escritorio. No había visto la cara de Reiji en absoluto. Probablemente a propósito, para evitar problemas después, evitó mirar. El único que vio la cara de Reiji fue Smeout. Pero los Pokémon no pueden hablar, o al menos, normalmente no pueden. Aún así, conseguir que un Pokémon hable no es imposible. ¿Pero qué haría falta? ¿Matar a la enfermera Joy? ¿O a la agente Henry? ¿O quizás al alcalde? ¿Qué? ¿Alguien invocaría un Pokémon legendario o un tipo psíquico capaz de telepatía solo para exponer una identidad falsa? Sí, claro. Nadie se aburre tanto rastreando cada identificación falsa e inofensiva. Además, el anciano dijo que esta identificación ya estaba registrada en el sistema de la liga. Eso la convertía en una identificación real. Incluso si usaba un orfanato como tapalera, significaba que el sistema de la liga tenía una laguna legal. Si la liga alguna vez lanzara medidas enérgicas y mejorara el sistema de identificación, obtener documentos falsos sería mucho más difícil. A menos que fueras alguien como el equipo Rocket. De lo contrario, sacar a alguien de la nada no era fácil. Ahora que su identificación falsa estaba lista, Reiji, por supuesto, quería probarla de inmediato para ver si podía pasar por una real. Estaba realmente impaciente. El anciano había dicho que un centro Pokémon podría verificarlo. Reiji le creyó, pero no iba a ir allí. Confiar en alguien así era como entrar en la boca del lobo. Ni hablar. Lo probaría en algún lugar más seguro. Los centros Pokémon no eran los únicos lugares que escaneaban identificaciones. Los hoteles también lo hacían. Solo necesitaba intentar registrarse en un hotel. Si aceptaban la identificación, era suficiente. Siguiendo la idea, salió del callejón y se dirigió directamente al hotel más cercano. Estaba en la zona sur de la ciudad, no cerca del centro Pokémon, al este. De todos modos, los hoteles probablemente estaban abarrotados, teniendo en cuenta lo activa que era la escena de la batalla. Incluso aquí, el primer hotel que probó estaba lleno. Solo al tercer intento encontró una habitación libre. Sacó su identificación recién impresa y se la entregó al recepcionista. Una habitación, por favor. Claro, señor. Tenemos habitaciones individuales estándar por 6000 Pokémonedas la noche, individuales de lujo por 12,000, suites para líderes de gimnasio por 30,000 y suites élite por 70,000. ¿Qué tipo de habitación prefiere? Sencillo estándar, respondió Reiji. Quería negarse rotundamente, pero no quería la incomodidad. La incomodidad profunda. Aún así, maldita sea, este lugar era carísimo. Incluso la habitación más barata costaba 6000. Bien podría haber acampado en una tienda de campaña. Sin centros Pokémon, alojarse en hoteles llevaría a la ruina a cualquiera. ¿Cuánto tiempo se quedará? Una noche, dijo Reiji secamente. Una noche ya era dolorosa. Más que eso y estaría completamente agotado. No le quedaría nada más que polvo. Su habitación individual estándar está lista. Habitación 8012, octavo piso. Aquí tiene su llave. ¿Y tu identificación? Por favor, guárdala en un lugar seguro. Gracias, dijo Reiji, tomando la llave. Justo cuando se giraba para subir, el empleado volvió a llamar. Señor, el pago primero, por favor. Reiji se quedó paralizado a medio paso. Casi se le había olvidado pagar. Metiendo rápidamente la mano en el bolsillo de su abrigo, entregó 6000 $. El empleado añadió. Si necesita algo, no dude en contactarnos en cualquier momento. Entendido, asintió Reiji. Si desea bebidas, refrigerios o comidas, puede usar el teléfono de la mesita de noche para llamar a recepción. Se lo enviaremos enseguida. Reiji asintió nuevamente y subió las escaleras. En cuanto entró en el ascensor, suspiró aliviado. Eso fue más estresante que un robo. En realidad, el robo podría haber sido más fácil. Es broma. Haz como si no lo hubiera dicho. Nadie tenía por qué saber que tenía ansiedad social. Con llave en mano, subió en el ascensor hasta el octavo piso, encontró la habitación 8012 y abrió la puerta. Una cama blanca e inmaculada se abrió ante sus ojos. Aparte de la cama, la habitación estándar estaba bastante vacía.
Solo 2 mesitas de noche, un escritorio, un televisor, aire acondicionado, un baño, algunos artículos de aseo, una gran ventana y eso fue todo. Pero no importaba. Solo estaba allí para probar la identificación. Y así, desaparecieron 6000 Pokémon. ¡Ay! Eso dolió. Aún así, la cama era comodísima, mucho mejor que una tienda de campaña o un saco de dormir. Al menos fue dinero bien gastado. Revisó el baño. Estaba limpio, con una cabina de ducha de cristal y sin olores extraños. Decidió ducharse primero y luego salir a investigar los precios relacionados con los Pokémon en la ciudad. Quería comparar los precios de la ciudad con los del mercado negro para ver cuál era mejor. Pero primero, un baño. Antes de entrar al baño, dejó salir a Poliwhirl y le dijo a Spinarak que saltara de su hombro y esperara en la cama. Ustedes dos, no anden por ahí ni se metan con nada. Si rompen algo, tendremos que pagarlo. Poliwhirl se quedó paralizado al oír hablar de la indemnización. No se atrevió a tocar nada. Reiji se quitó la cazadora negra y se metió en la ducha. Mientras el agua caía a raudales, se miró en el espejo del baño y notó que su rostro se había oscurecido. No lo había visto en la foto del carné, pero con buena luz, el bronceado era evidente. Demasiados días de sol en esa isla. Pero los pescadores siempre estaban bronceados. Además, por la noche, su tez oscura les ayudaba a camuflarse. Mientras evitara la luz solar directa, su piel se aclararía con el tiempo. Solo necesitaba tiempo para desprenderse de las células viejas. No es que le importara, no era una chica. El tono de piel y la apariencia no importaban. De todos modos no iba a mostrar su cara en público. Y como dice el dicho, en alto, rico, guapo, lo rico viene primero. En su vida pasada, el dinero lo era todo. Con suficiente, podías conseguir lo que quisieras. Y si no podías, simplemente significaba que no habías gastado lo suficiente. Eso también era cierto en este mundo. Ya había visto criaturas iniciales de tipo agua que costaban decenas de millones. Después de una exfoliación corporal completa, se sintió renovado y se había quitado una sorprendente cantidad de suciedad. Al salir, vio a Poliwhirl todavía sentado obedientemente sobre la alfombra y a Spinarak tranquilamente tendido en la cama. Al ver a ambos Pokémon portándose tan bien, volvió a ponerse su cazadora, ahora un poco agria. Pronto se compraría ropa nueva. No usaría este atuendo el de un cazador Pokémon muerto más de lo necesario. Después de todo, él mismo había matado al tipo. Usarlo en un apuro era una cosa. Ahora era hora de actualizarlo. Después de vestirse, llamó a Spinarak para que volviera a su hombro. Vamos. Poliwhirl, vamos a explorar. Jito tilde Spinarak saltó y acarició la mejilla de Reiji. Había sido su leal guardaespaldas durante días. Poli. Le siguió rápidamente el Poliwhirl. También era la guardia de Reiji. Nada le pasaría bajo su vigilancia. Reiji no sabía qué pasaba por sus cabezas, pero esta vez, jugó con inteligencia. Nada de escaleras. Encontró el ascensor y bajó. En el vestíbulo, se puso la capucha negra para cubrirse la cabeza. Pero ya no usaba el vendaje facial. No hacía falta. Ya no era un fugitivo. Tenía una identificación válida. Volvió a ver al recepcionista, pero no se acercó. Solo eran conocidos que pasaban. Pronto salió del hotel, listo para dirigirse a la calle comercial cerca del centro Pokémon para investigar los precios. Pero después de unos pocos pasos, vio una luz roja y azul intermitente de motocicleta. Ahora era un ciudadano respetuoso de la ley. No debía temer a la oficial Genji. Aún así, no podía evitar sentirse nervioso. ¿Y si su identificación falsa quedaba expuesta? El hecho de que el hotel lo aceptara no significaba que el sistema de la oficial Genji lo hiciera también. Cuando se giró para tomar otra ruta, la oficial Genji también lo notó. La figura vestida de negro se parecía terriblemente al sospechoso del robo descrito por las víctimas hace algunas noches. Sin dudarlo, la oficial Genji montó su motocicleta y se dirigió hacia Reiji, acompañada por un apuesto Growlithe de pelaje naranja a su lado. Por favor, deténgase, joven entrenador. Soy la oficial Genji de esta ciudad. Muéstreme su identificación. Las piernas de Reiji no eran rival para una motocicleta. Antes de que pudiera salir del hotel, la agente Genji le cortó el paso. La única decisión inteligente ahora era entregar obedientemente su identificación. Will estaba descartado. Claramente le había pedido su identificación, lo que significaba que lo había visto. Si huía, eso confirmaría al instante sus sospechas. Mala conciencia, antecedentes, sospechoso.
¿Por qué huiría un ciudadano inocente? ¿Por qué huir si no has hecho nada malo? La agente Henry solo estaba realizando una revisión de rutina. Si alguien ni siquiera podía cumplir con eso, entonces definitivamente había algo sospechoso. ¿Un Miera Reiji? Leyó la agente Henry en su identificación. Observó su aspecto. Sudadera y pantalones negros, un espinaraca al hombro y un poliwheel detrás. Mientras lo examinaba, la imagen de un hombre encapuchado cruzó por su mente. El atracador que había robado a varios niños en los últimos días. El parecido era de al menos un 70.180%. Empezó a sospechar que este chico podría ser el mismo asaltante. La única diferencia. Al atacante no lo habían visto con un poliwhirl. Pero no era raro que los entrenadores tuvieran varios Pokémon. No podía arrestar a la persona equivocada, pero tampoco podía dejar que un verdadero criminal quedara libre. Joven entrenador, levante la cabeza para que pueda ver su cara. Reiji apretó la mandíbula y lentamente miró hacia arriba, encontrando su mirada con la de ella por unos segundos antes de apartar la mirada. Esa misma vacilación solo profundizó sus sospechas. ¿Por qué no me miras? Presionó. Las personas que tienen algo que ocultar rara vez miran a los oficiales a los ojos. Psicología básica. Reiji se quedó paralizado. Una respuesta incorrecta y lo llevarían a rastras. Tenía que pensar rápido. Porque eres muy bonita, ¿qué? ¿Estás coqueteando con un oficial? Frunció el ceño, pensando que intentaba evadir la pregunta. Reiji se quejó para sus adentros. ¿Qué le pasa? Luego, en voz alta, la corrigió con calma. Oficial Henry, soy tímido. Tengo ansiedad social. No me gusta hacer contacto visual con mujeres hermosas. ¿Qué palabra, tono o frase exactamente te hizo pensar que estaba siendo irrespetuoso? Ejem. Apartó la mirada, sorprendida. Su explicación la había desconcertado, y disimuló su nerviosismo con una tos. Joven entrenador, le pido disculpas. Últimamente ha habido una serie de robos callejeros perpetrados por un hombre de negro. Si mis preguntas le preocuparon, es mi error. Una vez que verifique su identidad, podrá irse. Ella hizo una leve reverencia y luego se hizo a un lado para llamar a la sede y verificar el número de identificación de Reiji. Ya se habían topado con muchas falsificaciones antes. Identificaciones que ni siquiera estaban en el sistema, nombres que no existían. Protocolo estándar. Henry, ese número de identificación se agregó al sistema ayer mismo. Está registrado a nombre del orfanato en la zona de Walking Grass de Weside. No hay registro de entrenadores en el archivo. Tampoco hay antecedentes, solo un registro de admisión de hace 10 años. Entendido, dijo ella, colgando. Ahora sería, su expresión se volvió fría mientras reevaluaba a Reiji. Las lagunas en sus registros eran demasiado grandes para ignorarlas. Me registré ayer. Dirección de orfanato. Sin perfil de entrenador. Solo un registro antiguo. Todo lo demás, en blanco. Joven entrenador, dijo bruscamente, ¿por qué no tienes un registro de entrenador? La mente de Reiji se revolvía. Sus preguntas llegaban como flechas, cada una dirigida directamente al corazón. Eres del orfanato Weside, ¿verdad? Debes saber que los Pokémon que no estén registrados en un centro no pueden ser llevados legalmente al público. Lo sé, respondió Reiji en voz baja. Pero finalmente se le ocurrió una explicación. Si lo sabes, ¿por qué no has registrado tu Pokémon y por qué lo llevas en público? No tengo dinero. No me atreví a ir al centro y tenía miedo de que se rieran de mí. Si lo hacían, podría perder los estribos y golpear a alguien y entonces tendría que pagar daños y perjuicios. Pero no tengo dinero. Mantuvo la cabeza baja mientras hablaba y su voz temblaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras apretaba los puños. Sus hombros se estremecieron. Su actuación fue impecable. Pura lástima. El antecedentes de orfandad más el recordatorio de que el centro era un antro de especulación, una excusa perfectamente urdida. Incluso encajaba con su personalidad tímida y solitaria. Titubeó la oficial Genji. Se quedó sin palabras. Las emociones del niño claramente no eran estables. Estaba llorando. Un huérfano. Sin padres. Sin apoyo. Aferrado a un solo Pokémon para sobrevivir en una ciudad fría y hostil. Y allí estaba ella, acribillándolo a balazos como un villano. De repente se sintió como un monstruo. ¿Qué me hace diferente de los acosadores que se burlaron de él? Al verla dudar, Reiji supo que había dado en el clavo. Era más fácil influir en las mujeres cuando se dejaban llevar por las emociones.
Con una historia trágica, sus defensas se desplomaban fácilmente, especialmente mujeres como la oficial Henry. Justas, amables y de buen corazón. Sniff. La oficial Henry se limpió la nariz, con lágrimas en los ojos. Este pobre niño había sobrevivido a tanto. Encontrar un compañero Pokémon debió haber significado todo para él. Y ella lo había lastimado. Imperdonable. Aún así, su trabajo le exigía hacer más preguntas. Pero ahora su tono se suavizó, con cuidado de no provocar más trauma. Reiji, ¿puedo llamarte así? Tu identificación se creó ayer. ¿Por qué ahora, cuando llevas 10 años en el orfanato? Me voy a esta ciudad, respondió Reiji con solemnidad. Quiero ganar mucho dinero. Lo enviaré al orfanato y compraré ropa para los demás niños, quiero ser un entrenador fuerte, un modelo a seguir para ellos. Demostrarles que incluso los huérfanos pueden triunfar. No somos inferiores a los demás. Podemos luchar en el mismo campo de batalla y liderar a nuestros Pokémon hacia la victoria. Quienes se burlan de nosotros ahora, un día, serán ellos quienes nos observen desde abajo. Basta, Reiji, entiendo, dijo la oficial Henry, abrumada, y se dio la vuelta. Se secó las lágrimas con pañuelos que sacó apresuradamente de su bolsillo. Reiji aceptó la identificación que le devolvieron y la miró de reojo. Tenía los ojos rojos y se secaba constantemente. Le dio las gracias sinceramente. Gracias. Me voy. Vamos, dijo ella, demasiado avergonzada para sostener su mirada. Un chico tan educado no podía ser un criminal, pensó. De ninguna manera. Reiji bajó la cabeza, secándose las lágrimas falsas, y pasó lentamente junto a ella. No puedo salirme del personaje ahora, se recordó. Muchos villanos cometen errores al final. Él no. Había visto demasiadas series para eso. Espera, Reiji, se quedó paralizado, con el cuerpo tenso, y luego se relajó, dándose la vuelta. Sí, agente Henry. No había forma de que ella lo hubiera visto. No había dejado rastros. Solo los Pokémon registrados en el centro pueden llevarse en público. Si sales de la ciudad, debes registrarte primero. Entiendo. Gracias por recordármelo. Voy para allá ahora mismo. Hizo una reverencia respetuosa. Si alguien hubiera mirado sus ojos en ese momento, no habría visto nada más que pureza. Se giró y llamó a su compañero. Poliwhirl, vayamos primero al centro Pokémon. Yobo. Poliwhirl chocó los puños. Reiji había actuado de forma extraña, pero seguía siendo Reiji. No importa en qué se convirtiera Reiji, siempre sería su Pokémon. La oficial Henry los vio irse. Qué vínculo tan fuerte, debían estar profundamente conectados, como ella y Growlithe. Este niño, es tan gentil, ¿verdad, Growlithe? ¡Guau! ¡Guau! Growlithe movió la cola en señal de acuerdo. Pero la oficial Henry no se dio cuenta, ella acababa de dejar que el chico tímido, serio, trabajador, sensible y gentil se alejara, y ese buen chico, de hecho, había sido el asaltante todo el tiempo. No, ella no lo dejó ir. Él la engañó, justo debajo de sus narices. Lo cual significaba una cosa. Era astuto. Despiadado. Un maestro de la manipulación. Explotaba las emociones para convertir una confrontación peligrosa en una huida milagrosa. Y ahora sabía algo crucial. La identificación falsa estaba oficialmente en el sistema. Su historial se remontaba a los 5 años. El anciano del bar no había mentido. Esta identificación ya era real, tan real como cualquier otra. Solo tenía que confirmarla. Para lograrlo, necesitaba ir al orfanato con la identificación y conseguir que el director lo reconociera. Si el director del orfanato podía avalarlo, toda la mentira se convertiría en verdad. Ahora comprendía el mensaje del papel. El consejo del anciano no había sido casual. Había sido una guía. Parte del plan. Pero incluso sin él, Reiji siempre había tenido la intención de visitar el orfanato. Ya lo había declarado como su pasado. Ya no había vuelta atrás. Pero antes de eso, llegó el momento de registrarse como entrenador en el centro Pokémon. No es un entrenador certificado por la liga, solo uno sin licencia. En algún punto intermedio entre un entrenador salvaje y un novato certificado. Aún es suficiente para realizar las misiones básicas del centro y fin del capítulo. Centro Pokémon de Aspkinow. Esta era la tercera visita de Reiji, pero la primera vez que finalmente podía cruzar las puertas principales abiertamente y sin culpa. Cuando llegó por primera vez al centro Pokémon, el edificio médico diseñado por la liga no le llamó mucho la atención. Como siempre, Ciudad Kinow era un centro turístico y recibía todo tipo de viajeros.
Entrenadores y Pokémon de todo tipo eran comunes. Un entrenador con capucha, acompañado de un Poliwhirl y un Spinarak, no era inusual en una ciudad como esta. Si hubiera estado con un Pokémon inicial, habría llamado la atención, pero Poliwhirl y Spinarak eran demasiado comunes como para llamar la atención. No eran tan llamativos como la propia enfermera Joy. Una vez dentro, la distribución limpia y estilizada del centro también llamó la atención de Reiji. Se puso en fila con la multitud de entrenadores. A su alrededor había otros con Pokémon o Pokéballs, enfermeras ajetreadas y Chansey empujando carritos médicos. Los típicos Pokémon de apoyo. Dado que tantos entrenadores trajeron a sus Pokémon para recibir tratamiento, el personal estaba claramente ocupado. Pero, como era de esperar del centro médico más importante de la liga, todo se mantuvo eficiente y ordenado. Los entrenadores aquí también eran bien educados. A menos que fuera una emergencia, todos esperaban pacientemente su turno. Este centro tenía más enfermeras Joy que la mayoría. Además de la de recepción, había dos más trabajando junto a las enfermeras regulares. Quizás por ser una ciudad portuaria, el centro estaba más concurrido de lo habitual, así que la liga envió 3 Joys para cubrir la zona. El centro Pokémon representaba los más altos estándares médicos de la liga. Además, era una de las herramientas clave de la liga para expandir su influencia, ofreciendo tratamiento y apoyo gratuitos a los entrenadores certificados. Por supuesto, solo los entrenadores certificados por la liga podían acceder a esos beneficios. Los freelancers como Reiji, que ni siquiera tenían un registro de entrenador, podían olvidarse de los servicios gratuitos a menos que estuvieran dispuestos a pagar. Aún así, el lugar seguía abarrotado. Al fin y al cabo, era el único lugar que ofrecía atención médica completa y confiable para los Pokémon. Finalmente, llegó el turno de Reiji. Era su primera mirada real a la enfermera Joy de cerca, y sin duda, era hermosa. Rostro ovalado, piel clara, rasgos elegantes, complexión esbelta. Todo lo que se esperaría. Uniforme de enfermera rosa, cabello rosa. En cuanto a su rostro, y bueno, es difícil de explicar. No es que no fuera bonita, sino que no la distinguía de las otras Joys. Había 3 allí, y su parecido era de casi el 99%. Probablemente solo una persona en el mundo podría distinguir realmente los matices entre cada alegría. Cuando fue su turno, llamó a Poliwhirl y Spinarak a sus Pokéballs, sacó también la de Pelipper y le entregó las 3 bolas más su identificación a la enfermera Joy. Enfermera Joy, me gustaría registrar estos 3 Pokémon. Espere un momento, por favor. No tardaré mucho. Tomó las Pokéballs y la identificación, las colocó en la computadora y comenzó a ingresar la información del entrenador de Reiji. Si la policía era responsable de los registros de identidad de los civiles, el centro Pokémon se encargaba del registro de entrenadores. Tanto la policía como los centros Pokémon eran ramas cruciales de la liga. Además de beneficios como puntos de contribución, comidas gratuitas, alojamiento y tratamiento, los centros también mantienen registros detallados de los entrenadores. Primer Pokémon, número de Pokémon, estado de salud, historial de viajes, incluso emitieron avisos, recompensas y alertas. La mayoría de los individuos buscados eran criminales peligrosos. Reiji, por supuesto, era uno de ellos. El cartel de recompensa lo describía como un hombre de negro con un Spinarak al hombro. ¿Y por qué nadie se dio cuenta? Fácil. Nadie creía que un ladrón buscado se atrevería a entrar en un centro Pokémon. Además, esas misiones de recompensa en el muro no eran para niños. Estaban asignadas a entrenadores de élite o veteranos. Los niños no podían participar aunque quisieran. Joy terminó de registrar rápidamente a los 3 Pokémon y el ID de entrenador de Reiji, luego devolvió todo. Entrenador Reiji, su registro está completo. Ya puede llevar a sus Pokémon por la ciudad libremente y participar en combates callejeros. Gracias. Tomó las Pokéballs y guardó su identificación, aunque aún no soltó al Pokémon. Al ver lo reservado que era, la enfermera Joy supuso que esta podría ser su primera visita. Aunque parecía cansada, se le veían unas tenues ojeras bajo su rostro radiante, sonrió con cariño y preguntó con dulzura. ¿Te gustaría que tu Pokémon también se hiciera un chequeo médico? ¿Puedo preguntar y...? Reiji estaba a punto de preguntar el costo, pero antes de que pudiera terminar, el impaciente entrenador detrás de él comenzó a quejarse. Para Reiji, solo había tardado 2 minutos. Pero para algunos, eso ya eran 2 siglos. Quería preguntar cuánto costaría una revisión completa, pero al ver que la gente detrás ya estaba perdiendo la paciencia, desistió por ahora. Siempre podría volver en otro momento.
Su Pokémon había llegado hasta allí. Unos días más no vendrían mal. Principalmente quería comprobar si aún quedaban daños del entrenamiento. Conocía muy bien el peligro de las lesiones ocultas. En su vida pasada, incluso atletas profesionales vieron arruinadas sus carreras por ellas. Puede que al principio no presenten síntomas, pero se acumulan. Con el tiempo, podrían convertirse en problemas graves. Disminuir el rendimiento, arruinar el potencial o incluso causar la muerte. Un entrenador debía estar atento a esto. No había lugar para la negligencia ni el descuido. Si había lesiones ocultas, cuanto antes se trataran, mejor. Pero el tratamiento requería dinero. Para los entrenadores novatos sin licencia como Reiji, el tratamiento en el centro Pokémon no era gratis. Planeaba encargarse primero del botín del cazador Pokémon y luego regresar para un examen médico completo. Entonces el costo no importaría. Solo quería que sus Pokémon se mantuvieran sanos. En cuanto a tecnología, no podía hablar por otros campos, pero en medicina, la liga era sin duda la número uno. Nadie lo cuestionaba. Ni siquiera la tecnología médica del equipo Rocket se comparaba. La vasta red de centros Pokémon de la liga le brindó una experiencia clínica inigualable en el cuidado de Pokémon. Confió en el sistema médico de la liga. Antes de irse, Reiji le dio a la enfermera Joy una sonrisa educada y salió del centro Pokémon. Eran apenas las 8 p.m. La vida nocturna de la ciudad apenas comenzaba. La mayoría de las tiendas seguían abiertas. A 100 metros de distancia se encontraban 6 grandes arenas de batalla, que se llenaban todas las noches. Incluso desde esa distancia, podía oír a la multitud aclamando y los rugidos chocando contra él como olas. Pero no tenía planes de unirse a ellos. Los partidos más flojos lo aburrían, y los populares estaban demasiado concurridos. Además, tenía una misión esa noche. Investigar los precios de mercado de los productos relacionados con Pokémon. Ya había adivinado cómo sucedería esto. Cualquier cosa relacionada con Pokémon sería cara. En primer lugar, los artículos relacionados con los entrenadores siempre eran caros. No es de extrañar, dada su popularidad. En segundo lugar, Kino era una ciudad isleña turística. Y, como en su vida pasada, los vendedores en las ciudades turísticas eran entusiastas. Probablemente tenían sus cuchillos de trinchar afilados, listos para reventar la cartera de cualquier entrenador visitante. Así que no esperaba precios razonables. Solo quería hacerse una idea. Para eso, solo había un lugar al que tenía que ir. Los grandes almacenes entre el centro Pokémon y las arenas de batalla. Lo tenía todo. Antes de entrar, liberó a Spinarak para que descansara sobre su hombro, pero no sacó a Poliwhirl. Demasiada gente. Demasiadas cosas desconocidas. Si Poliwhirl se perdiera, sería un fastidio. Spinarak no tenía ese problema. Siempre se le pegaba al hombro y se movía con él. Una vez listo, entró. El primer piso estaba lleno de tiendas de ropa, así que empezó por ahí. En el primer piso de la tienda departamental se vendían artículos populares entre los entrenadores. Ropa y, para sorpresa de Reiji, mochilas espaciales. Entró en una tienda de mochilas y descubrió que las mochilas espaciales se dividían en 3 categorías. 10 metros cúbicos, 50 metros cúbicos y 100 metros cúbicos. El tamaño más grande disponible era 100 metros cúbicos. El modelo del tamaño de la mochila que llevaba en la espalda costaba 15.000 Pokémon. El de 50 metros cúbicos, 8.000, y el de 10 metros cúbicos, 2.000. Dependiendo del color, el diseño y las características decorativas, los precios podrían fluctuar entre 100 y 1.000 Pokédólares, pero nada drástico. Señor, ofrecemos una amplia variedad de mochilas espaciales. Rojas, naranjas, amarillas, verdes, azules, índigo, violetas. Todos los colores que pueda imaginar, junto con diferentes estilos de correas. ¿Quiere que se las presente? Ofreció la vendedora. No es necesario, la interrumpió Reiji inmediatamente con un gesto de la mano. No estaba seguro de cuánto se vendían en el mercado negro, pero ya lo había decidido. No era el tipo de artículo que se podía comprar en lugares sospechosos. Aunque el precio fuera más alto, una compra legítima valía la pena. Al fin y al cabo, ¿quién sabía qué tipo de bienes robados circulaban en el mercado negro, como el que ahora llevaba encima? Incluso si quisiera vender la bolsa del cazador Pokémon, tendría que venderla en el mercado negro. Los grandes almacenes podrían aceptar bolsas de segunda mano, pero probablemente rebajarían el precio a la mitad. Así funcionaba la cosa. Así que, si iba a venderla, mejor que fuera donde tuviera un valor justo. Me llevo esta negra, señaló Reiji, señalando una mochila completamente negra.
Tenía un diseño limpio y minimalista, sin extras llamativos. Justo lo que un hombre práctico como él prefería. Extendió la mano y palpó la tela. Fresca y suave al tacto. Parecía transpirable y antirreflectante, perfecto para camuflarse de noche. Justo lo que necesitaba. Claro, señor. ¿Lo quiere envuelto para regalo? Preguntó la vendedora, contenta de tener un cliente tan decidido. Tomó el paquete para empezar a envolverlo. No hace falta. Solo dime el precio. Reiji volvió a saludar y metió la mano en su bolsillo. Sí, señor. Esta mochila negra de 100 metros cúbicos se vende por 16.000 Pokémon. ¿Pagará en efectivo o con tarjeta? Efectivo. Reiji sacó 2 billetes de 10,000 Pokémon. Antes de entregárselos, preguntó. ¿Hay alguna posibilidad de descuento? Disculpe, señor, nuestra tienda no ofrece descuentos. Sin embargo, le regalamos un obsequio con su compra. Puede elegir el que prefiera. ¿Dónde está el regalo? Preguntó Reiji. Un poco decepcionado por la falta de descuento, pero no importaba. Una mochila espacial no era un artículo consumible. Solo necesitabas una. ¿Sin descuento? Pues así sea. Por aquí, señor. Siguiendo su ejemplo, Reiji fue llevado hasta una pared llena de amuletos para mochilas. Así que ese era el supuesto regalo. Miró de reojo a la vendedora. Si no le hubiera preguntado, ¿lo habría mencionado siquiera? Mantuvo su sonrisa profesional intacta. No podía decir si ella había planeado quedárselo para ella o si simplemente era política de la tienda no mencionarlo a menos que lo pidieran. Pero no le dio mucha importancia. Después de todo, solo eran pequeños juguetes. Comenzó a buscar dijes y rápidamente encontró algunos que tenían la forma de su propio Pokémon. Poliwhirl, Butterfree, Pelipper, Krabby, Spinarak y todos ellos. Luego se volvió hacia la vendedora y le preguntó. ¿Te importa si te pregunto algo? Por supuesto, señor. ¿Puedo tomar 2? Me temo que no, señor, respondió ella como se esperaba. Déjame reformularlo. Si llevo 2 amuletos, compro la mochila. Si no, me llevo el negocio a otra parte. No se esforzaba demasiado. Había muchas tiendas que vendían mochilas espaciales. Podía ir a cualquier parte. Muy bien, señor, asintió al instante. Comparado con la comisión de una venta de 16.000 Pokémon, un pequeño amuleto no era nada. Los dijes estaban pensados para regalar, aunque técnicamente también podían venderse por separado. Aunque la política de la tienda lo limitaba a uno por bolsa, las políticas eran flexibles. La gente no. Si un cliente quería un segundo, podía cubrirlo con su comisión. En el peor de los casos, ganaba un poco menos. Me llevo estos 2. Poliwhirl y Butterfree, dijo Reiji, enganchando los 2 dijes de goma a su bolso nuevo. Eran como pequeñas figuras de Pokémon. Adorables y suaves al tacto. Por favor, espere un momento, señor, dijo la vendedora mientras tomaba los 20.000 Pokédólares de Reiji y iba a buscar su cambio. Salió de la tienda con su nueva mochila, 2 charms y 4.000 Pokédólares en la mano. En cuanto a por qué eligió a Poliwhirl y Butterfree, bueno, fueron sus primeros socios. Nadie más podría reemplazarlos en su corazón. Por supuesto que los elegiría. Al salir de la tienda de mochilas, se dirigió a una tienda de ropa, listo para comprar ropa limpia. Los atuendos del cazador por fin podían ir a la basura. Una vez dentro, una vendedora se acercó nuevamente a él para presentarle la mercancía, pero Reiji la despidió con un gesto. Buscó por su cuenta y eligió una cazadora negra. Luego preguntó, ¿esta chaqueta es resistente a las puñaladas? Lo siento, señor, ninguna de las prendas que tenemos aquí es a prueba de puñaladas. Todo aquí es ropa estándar. Reiji perdió el interés al instante. La ropa se veía bien, pero si no podía detener una espada, no iba a pagar 8.800 Pokémon por ella solo por su apariencia. ¿Venden ropa resistente a puñaladas por aquí? Preguntó. Mejor preguntarle a un lugareño que vagar sin rumbo. Sí, señor. Un poco más adentro hay una tienda especializada en artículos para actividades al aire libre, dijo, señalando el edificio. Gracias, asintió Reiji y luego se adentró en el centro comercial. Pronto encontró la tienda que ella le había mencionado. El dueño era un anciano de barba blanca. Esta vez no era una vendedora. La tienda vendía todo tipo de artículos para actividades al aire libre, además de ropa.
Tiendas de campaña, sacos de dormir, compresas húmedas, mesas y sillas plegables, utensilios de cocina, linternas, binoculares, cuchillos, palas, fin del capítulo. La tienda de artículos para actividades al aire libre estaba bien surtida, con mucha más variedad que la que Reiji llevaba en su mochila espacial. Había un montón de artículos que aún no poseía. Joven, ¿qué buscas? ¿Ir al mar? ¿Senderismo? ¿Explorar cuevas? Jefe, ¿tiene ropa resistente a puñaladas? Reiji recorrió con la mirada la pared de equipo para actividades al aire libre antes de volverse hacia el anciano. No estaba seguro de si la tienda tenía lo que necesitaba. Has llegado al lugar indicado, chico. Tenemos chalecos antipuñaladas, pantalones, camisetas de manga larga, pantalones cortos, mochilas, conjuntos completos antipuñaladas. Lo que quieras, lo tenemos. Tráeme un conjunto para que lo vea. Todo negro. Talla para alguien de unos 170 centímetros, dijo Reiji. La ropa de muestra colgada en la pared no era negra, así que no tenía ni idea de si la tienda tenía lo que quería en ese color. ¿Quieres lo mejor o algo un poco más asequible? El mejor, obviamente, respondió Reiji. No estaba dispuesto a escatimar en esto. Su vida podría depender de ello. Si la calidad resultó ser basura y terminó siendo apuñalado hasta la muerte, sería demasiado tarde para arrepentirse. Entendido. Espera aquí, chico. El dueño de la tienda, con la barba blanca, se agachó y rebuscó un rato, luego sacó un conjunto negro de exterior. Camiseta de manga larga, pantalones y hasta ropa interior, todo negro y antirreflejos bajo las luces. Reiji extendió la mano inmediatamente para tocarlo. El material se sentía frío, probablemente cómodo para usar en verano. La camiseta de manga larga era ajustada, suave, transpirable y absorbente. Además, tenía cuello en nube. A Reiji le gustó su aspecto y tacto. Pero nada de eso importaba si no era resistente a las puñaladas. Sacó la daga de su cinturón, sobresaltando al anciano. El tendero dio un salto hacia atrás, abrazándolo. Oye. ¿Qué haces? Si has venido a robarme, la agente Henry te va a arrestar. Dijiste que es a prueba de puñaladas, ¿verdad? Si de verdad lo es, lo compro. Si no, te denunciaré ante la agente Henry por vender falsificaciones. Reiji se burló para sus adentros del acto del anciano. ¿A qué venía tanto dramatismo? ¿Acaso creía que solo él podía llamar a la agente Henry? Ay, no, no, no hagas eso, chico. Si quieres probarlo, usa este juego. El anciano sabía que no podía engañarlo. Rápidamente tomó el juego de muestra del mostrador y lo cambió por uno nuevo y auténtico que estaba debajo. Este es de verdad. Adelante, apuñálalo. Si lo perforas, es gratis. Lo dijiste, sonrió Reiji, agarrando la daga con fuerza. No me arrepentiré de mi palabra, pero si lo apuñalas, lo compras. Espetó el anciano, inflándose la barba y fulminándolo con la mirada. Que fuera viejo no significaba que aceptara un insulto a su honor sin hacer nada. Claro, lo compro, a menos que le pongas un precio de unos 100.000, bromeó Reiji, y luego extendió la mano para tocar el té de nuevo. En el momento en que su mano hizo contacto, notó que la textura era diferente. Esa aspereza y la había sentido antes, en la piel de Sharpero. Le dio la vuelta a la camiseta. La capa interior estaba lisa. Luego tocó la chaqueta y los pantalones. Suaves, impermeables, pero el material interior estaba oculto. Sabría pronto si funcionaba. Si realmente fuera a prueba de puñaladas, entonces este conjunto debía estar hecho de un material similar a la piel de Sharpero. Este tipo tiene un arma muy poderosa. Pensar que puede conseguir algo así e incluso venderlo abiertamente, ¿no le teme a una ofensiva de la agente Henry? Pensó Reiji, pero se lo guardó para sí. Al notar el cambio en la expresión de Reiji, el anciano supuso que había descubierto algo. Este chico era claramente un superviviente experimentado. Más le valía andarse con cuidado. No quería enfadarlo. Este conjunto está hecho de tela suave y resistente a puñaladas. Sirve para cuchillas, pero no para impactos ni golpes. Normalmente, solo la funda exterior cuesta 10.000 Pokémon, pero te doy las 4 piezas por 70.000. ¿Qué te parece? Lo decidiré después de la prueba. ¿Y si es otra falsificación? Reiji entrecerró los ojos. Aún no confiaba en ese tipo. Ese primer set fue claramente un cebo. Si no hubiera sacado el cuchillo, podría haber sido estafado. Está bien, está bien. Haz la prueba, le indicó el anciano con un gesto. Reiji levantó su daga y apuñaló metódicamente cada prenda.
Chaqueta, pantalones, camiseta de manga larga, incluso la ropa interior. No quería escatimar en nada. Golpe, 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 al levantar las prendas, no había perforaciones en la encimera de madera, excepto debajo de la ropa interior. La punta de un cuchillo diminuto se había colado, pero llamarlo perforación no era preciso. Era más bien una agolladura por el impacto. El revestimiento impermeable estaba dañado, pero la tela principal resistió. Eso fue suficiente. Su función era proteger contra puñaladas, no contra impactos. Satisfecho, Reiji asintió. No está mal. Pero 70.000 es mucho. Lo compraría por 30.000. Ahora venía la parte divertida. Regatear. Uno de los pasatiempos favoritos de Reiji en su vida pasada, una vez que salió de su caparazón. Ni hablar, chaval. Esto es equipo antipuñaladas. Con 30.000 no te alcanza ni para una capa exterior normal. Lo mínimo que puedo conseguir son 66.000. Y estas piezas están llenas de marcas de puñaladas. No puedo revenderlas. De acuerdo, pagaré 60.000, pero incluye una camiseta de manga corta y unos pantalones cortos, ofreció Reiji. Pensó que el anciano tenía razón. Esa chaqueta que vi en la tienda de ropa ya costaba 8.800, casi 10.000. Aunque las camisetas eran más baratas, esta era ropa resistente a las puñaladas, incluida la ropa interior. ¿Qué te parece 64.000 y te doy la camiseta de manga corta y los pantalones cortos? ¿Trato hecho? Replicó el anciano, intentando sacar un poco más de ganancia. Máximo 1.000, dijo Reiji, levantando un dedo. Eso haría un total de 61.000. 63.000 y te reparo los agujeros. Déjame ganar algo, chaval. Solo soy un anciano intentando alimentar a su familia, está bien. Pásalos, coincidió Reiji, poniendo fin al regateo. 6 prendas. Chaqueta, pantalones largos, pantalones cortos, camiseta de manga larga, camiseta de manga corta y boxers. Incluso con 63.000 Pokémon, el precio era de unos 10.500 por prenda. Incluso la ropa interior, a pesar de lo resistente que era, no parecía valer ni 10.000. Probablemente usaba menos tela que las demás. Pero bueno. El anciano remendaba las prendas con una máquina de coser a pedal delante de Reiji. Cosía negro sobre negro, sellando con pulcritud cada desgarro. Si no te fijabas bien, pensarías que era parte del diseño. Se ve bien. Dame los otros 2 artículos. Aquí tienes 63.000, dijo Reiji, entregándole el dinero y guardando el equipo en su nueva mochila espacial. Podría cambiarse en el hotel más tarde. Espera, chico, el anciano volvió a rebuscar y sacó un par de pantalones cortos y una camiseta de manga corta. Pero cuando Reiji intentó alcanzarlos, notó que el hombre se estremecía y retiraba las prendas. Ah, lo siento, las equivocadas. Me estoy volviendo olvidadizo con la edad, dijo el hombre riendo torpemente, y luego reanudó su búsqueda en el montón. Esta vez sacó los auténticos. Reiji apuñaló ambos objetos con su daga para confirmar que no tenían perforaciones. Satisfecho, los tomó y dejó el dinero sobre el mostrador. Jefe, ¿no te da miedo encontrarte con un entrenador irascible? Preguntó Reiji con indiferencia.